seguimos entonces hablando de si se debe legalizar la marihuana o no. Estábamos viendo una frase del presidente Barack Obama de los Estados Unidos acerca del tema, pero en el segmento anterior, doctor Gaviria, usted proponía que era importante discutir algo que estaba diciendo Nicolás acerca de la legalización. Sí, es que Nicolás dijo que era partidario de la prohibición, pero luego arguyó fue en beneficio de la regulación. Y desde luego en la propia sentencia estaba ya implícita la regulación. Recuerdo que el presidente Gaviria, muy preocupado, cuando se dictó la sentencia decía, entonces los pilotos van a poder cumplir su función después de haber consumido marihuana o cocaína. Y yo le respondía, ¿cuándo han podido consumir después, conducir sus aviones después de haber consumido whisky o brandy o aguardiente? Desde luego que no. Decía, entonces a los niños les van a incluir en la lonchera su dosis personal de marihuana. Decía, ¿cuándo se ha hecho eso? ¿Cuándo se les ha incluido su dosis personal de aguardiente? Y no está prohibido consumir aguardiente. Lo que sucede es que la regulación es evidente. Y algo más, el general Bonet ha tocado un punto que es muy importante. Ese es fundamentalmente un problema de salud pública. Sí. Y que en un Estado democrático hay que enfrentar de este modo. La educación y las políticas preventivas, desde luego. Uno no puede pensar que porque a una persona le informen sobre los efectos que le va a producir el consumo de droga, la persona se abstenga de drogarse, de ninguna manera, pero es obligación del Estado hacerlo y desestimular esa conducta si se considera que es era lo que yo le decía al general, que cualquier decisión que se tome, esté uno a favor o en contra, la educación tiene que ir acompañada de las dos. Pero sí quiero que Nicolás me responda, doctor Uribe, de lo que dice el doctor Gaviria. No, si usted está de acuerdo con... Claro, nunca se ha dicho que no se regule el consumo. Lo que pasa es que en abstracto la discusión pierde todo el sentido. Porque yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que el doctor Gaviria ha mencionado, salvo que hoy existe una particularidad. Y es que la mayoría de las drogas son producidas por carteles de droga que atentan todos los días contra la vida de los ciudadanos. Luego yo no puedo permitir que una persona comprando cualquiera de estas sustancias lo que haga es incentivar grupos delincuenciales que se usan para matar a los ciudadanos. Y usted con lo que comenta me da pues pie para empezar un tema que es la lucha antidrogas, que aquí pues usted es un experto, general Bonet, y es decir, la lucha antidroga en nuestro país, ¿ha funcionado o no ha funcionado? No, es una guerra totalmente perdida. Eso no ha funcionado porque lo que ha traído son muertes y cosas y daños ecológicos, fumigaciones que han dañado el territorio, y etcétera, etcétera. Yo siempre que hablo de esto, tanto en la clase como en la calle, pongo el ejemplo de un tipo que cultiva 1 hectárea de yuca y 1 hectárea de coca. Mientras la hectárea de yuca le representa 18 meses y contratar un poco de obreros para que arranquen 6.000 palos de yuca y luego los bajen a la carretera y luego se los lleven al mercado para que el reducidor, el especulador le ofrezca el precio que le dé la gana, 1 hectárea de coca le da 1 kilo de coca y con eso va en el bolsillo y lo vende. Es que esta es igual la lucha contra las drogas. De tal manera que yo creo, lo que sí creo yo es que hablar de legalización, en principio no soy persona que esté de acuerdo con la legalización. O sea que ya nos dio la respuesta, sí, él no está de acuerdo, porque al principio doctor Gaviria no nos dijo. Lo que pasa es que el general dice que no está de acuerdo, pero arguye como si estuviera de acuerdo. Tanto que yo le iba a decir, hemos debido traer aquí una persona que en realidad esté por la penalización del consumo de droga. Porque tanto el general Bonet ha hecho hincapié en la prevención o en la política de salud pública, como Nicolás, que ha dicho una cosa muy importante. Ha resultado tan radical, Nicolás, que ha dicho, lo que ocurre es que mientras exista la prohibición de la producción y del tráfico, y por tanto haya narcotráfico, y el narcotráfico deriva es de los precios de la droga, y el precio alto de la droga deriva es del hecho de que está prohibida tanto la producción como el comercio. Entonces, naturalmente, lo deseable sería precisamente que se despenalizara, que se legalizara todo el proceso. Pero, voy a decirle una cosa, eso sería absurdo que lo hiciera Colombia. Colombia no puede hacerlo ni ningún país unilateralmente. Y entonces lo que deberíamos hacer es, en vez de estar sobando con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, firmar un tratado de suministro exclusivo de marihuana para garantizar que allá, digamos, terminen la droga nuestra y nosotros nos resolvamos este problema de la ilegalidad y de las vidas que comprometemos en esto. Lo que yo digo es que lamentablemente hoy, en el contexto en el que estamos, ni Estados Unidos ni Europa tiene en la agenda el tema de la legalización. Mientras eso no esté
en el debate público Colombia no puede darse una pela por la legalización de manera unilateral. Y en tercer lugar, eso nos está generando o nos estaba generando unas dificultades enormes en nuestro país desde el punto de vista de la seguridad urbana, del terrorismo, de la perversión de menores en un escenario en donde lamentablemente las fuerzas del orden no tienen la posibilidad de controlarlo y por cuenta precisamente de una permisividad que no estaba regulada porque no se había expedido ninguna norma sobre la materia. Quiero insistir en un tema. La norma que nosotros aprobamos hace un par de años incluía precisamente lo que tocaba el doctor, el general Bonetti, es la obligación del Estado no solamente de prevenir, sino de curar al enfermo siempre y cuando el enfermo tuviera la voluntad de recuperarse, por supuesto, como tiene que ser. Común, claro. Por supuesto. Y al mismo tiempo garantizar que esto estuviese prohibido para poder combatir las dificultades que nos generaría la legalización. Yo quiero decir algo, Sí, y es señor. esto. Es que Colombia quedaba en una situación, o quedó incluso, a pesar de que se haya perdido el referéndum en California, en una situación lamentable. Porque Colombia ha obedecido de una manera completamente dócil e incondicional las políticas antidrogas que le ha dictado los Estados Unidos. Y ahora los Estados Unidos mismos proponen que se revise esa política de drogas. ¿En qué queda Colombia? Por Y por ahí- la puerta de atrás. Claro. Ni siquiera de frente, por la puerta Pero, de atrás. pero no por la puerta de atrás, porque se estaba sometiendo a un referendo popular, que además me parece que es una vía bastante adecuada para definir temas de esa naturaleza. Antes, cuando regresemos de la siguiente opinión, que consultamos al sociólogo Ricardo Vargas sobre este tema, cuando regresemos después de esa opinión, le voy a preguntar a usted algo, general Bonet. Lo que se rechazó en California no es la prohibición total, sino es el paso hacia la producción y uso recreativo. Y en ese sentido, creo que el debate sigue abierto. Creo que Colombia ha cometido muchísimos errores en la concepción que tiene sobre el tema de las drogas y las políticas antidroga. El error más recurrente es verlo como un problema de narcotraficantes. Ahora sí, general, después de esa opinión, lo oigo, porque yo sé que quiere redondear sus ideas anteriores, pero además quiero sumarle lo siguiente. Usted combatía y hacía parte de esa lucha contra las drogas. ¿No siente que hoy perdió todo ese tiempo? ¿Que usted estaba luchando contra algo que ya no tiene ningún sentido? Fui ejecutor de todas las políticas que se inventaron los de la derecha, los de la izquierda, los del centro, los de arriba y los de abajo. Vi cómo fracasó el decomiso de bienes, el cartel de Cali en Cali que me tocó a mí, y las listas que hacíamos y amanecíamos sacando listas, y casi los soldados todos repartidos cuidando fincas y de las casas de los narcos. Y vi cómo fracasó. Eso fue con motivo de la muerte del doctor Galán. Vi cómo la fumigación hubo que echar para atrás porque eso no conducía a ninguna parte. La erradicación manual, que es aconsejable, es lo que yo recomiendo, pero se ha convertido en un problema por los campos minados de la guerrilla. La entrada de la guerrilla al comercio de la droga agravó el problema. Es lo primero. Segundo, discutir nosotros en un país como Colombia sobre el problema de la legalización de la marihuana o de la coca o de lo que sea, es un campo minado. Eso es como caminar en un campo minado. ¿Por qué? Es un campo minado porque Colombia no es un país que tenga la suficiente autoridad, en gran parte por algo que dijo el doctor Gaviria, por la forma como hemos cumplido las órdenes, no el doctor Uribe. Durante la época que yo fui general se cumplieron a rajatabla las órdenes. No es bajo el gobierno de Uribe, siempre se ha cumplido. Y yo fui ejecutor de todas esas políticas. Entonces, Colombia no tiene la capacidad por sí sola de decir que va a legalizar la droga, o sea, tiene el mundo encima. El Fondo Monetario le quita los préstamos, el Banco Mundial, el uno, el otro, le quitan asistencia, dicen que es un país narco y volvemos a ser narcodemocracia. Pero por eso era que yo decía que Espérate, la Camila, y iniciativa... déjame redondear, perdóname. Sí, señor. Entonces, no tenemos la capacidad siquiera para pensar en decir que vamos unilateralmente a legalizar. Lo que sí pudiéramos ser, ahora que somos del Consejo de Seguridad, por lo menos llevar una posición al Consejo de Seguridad en algún tema. Y eso puede ser cómo va el Consejo de Seguridad, la ONU, a plantear la lucha universal contra las drogas. Si no hay un planteamiento universal, es que la marihuana no es una droga, es un alucinógeno, pero no es una droga. Entonces, si hay un planteamiento de la ONU, como es un planteamiento contra el terrorismo,
contra el tráfico de personas, etcétera, etcétera, Colombia deberá cogerlo. Pero es inocuo que Colombia discuta sobre la legalización porque sola nunca lo puede hacer ni tiene autoridad moral para hacerlo. Una anotación sobre el Pero tema lo que estamos, breve. Perdón, Nicolás, ¿me excusas un segundo? Adelante, adelante. Pero estamos en una situación de esas que se llama la ignorancia del elenco. ¿Por qué? Porque parece que estuviéramos discutiendo y estamos de acuerdo. Porque yo no he dicho nada distinto a esto, que a Colombia, que ha sido víctima del narcotráfico, la asiste la autoridad moral para pedir que esa política antidrogas sea discutida, sea revisada por la comunidad internacional. Eso es lo que estamos diciendo. Lo dije desde el comienzo. Ningún país, y menos Colombia, podría tomar unilateralmente esa decisión. No solo en el campo político, sino porque jurídicamente Colombia es signataria de la Convención de Viena sobre Estupefacientes y por tanto lo que hay que pedir incluso es la reforma de la Convención de Viena sobre Estupefacientes. Me voy a ir a un corto a comerciales y cuando regresemos seguimos hablando de ese tema porque el debate igualmente se abrió por lo que pasó en California. Estos puntos cardinales y yo soy Camila Zuluaga, ya regresamos.